Bien, de nuevo buenas tardes a todos, en especial a quienes asistieron a la videollamada del día de hoy. Eh, a continuación vamos a hacer la respectiva explicación del modo de desarrollo de esta guía en cuestión y a su vez a explicar y complementar la temática como tal. Como ustedes pueden ver, ya es la guía número 4, es la última guía del periodo. Los invito a que la realicen con la mejor puntualidad, con la mejor presentación y todo lo por demás, para que les vaya bien. Ustedes ya saben mis criterios de calificación, entonces tengan eso en cuenta al momento de desarrollar el trabajo también, por favor. Lo primero que hay que hacer es que, por favor, todos los que tienen conectividad, a mi parecer, están en la total y absoluta obligación de ver los videos que están ahí en la, en la guía, ¿sí? Los invito a que por favor los vean porque es que son videos fundamentales, son videos que nos permiten tener un complemento temático muy interesante, son creados por el mismo recurso, bueno, entonces para que lo tengan presente, por favor, bien. Y después de haber visto esos videos, ustedes comienzan a desarrollar esta guía, ¿cuál? La que vamos a retroalimentar, que es muy sencilla. Deben responder las preguntas que están al costado derecho, ¿sí? Como pueden ver, es una pregunta, dos preguntas, tres preguntas, cuatro preguntas, no más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Iré desarrollando la guía, la iré complementando temáticamente y cuando lleguemos a cada una de las preguntas, como ustedes pueden ver aquí, cuando uno llega aquí, aborda la pregunta, entraré a explicar el modo de desarrollo de la pregunta. ¿Listo? Mientras tanto, también iremos desarrollando clase. Bien, antes de dar inicio a eso, veo que hay otra persona conectada, Juliana. Juliana. Buena, Juliana, ¿cómo estás? Juliana, ¿quién es? ¿Charit? Tengo una Juliana conectada y por eso me causa duda, pero no tiene audio conectado aún. ¿Será que la persona... Profe, creo que es Charit. Sí, espere un momentito, creo que no ha sabido activar audio. Tiene toda la razón, es Charit. Bien que se está pudiendo conectar el día de hoy. Entonces me acaba de decir que tiene problemas de audio, entonces vamos a ver si logro habilitar el sonido y si lo logro habilitar, pues bien, de todas formas voy a tener eso presente, espero no tener que quitarlo después porque ya me está escuchando. Y finalmente, antes de continuar, vamos a darle la asistencia al señor Darwin Robles. ¿Qué más, señor Darwin? ¿Cómo está? Darwin, ¿me escuchas? Buenas tardes, Darwin. Bueno, creo que Darwin no está conectado, entonces no puedo registrar la asistencia de él. Entonces esperemos cuando ya él se conecte y me avise. Listo, entonces continúo con la guía como tal y ya vamos a dar inicio a partir de lo que les dije que iba a hacer, entonces comienzo leyendo. Segunda Guerra Mundial, perdón, que es que Charit me está pidiendo asesoría. Les pido disculpas porque pues como Charit creo que la primera vez que logro conectar una llamada está teniendo inconvenientes, entonces pues mi función es asesorarla. Mientras, Darwin, ¿ya me escuchas? Robles.
Bueno. Un último momento y si no tengo que iniciar porque ya estoy grabando. Buenos días, profe. Es que intenté meterme con la computadora, por el computador y no me deja para el audio. Profe, tiene el micrófono desactivado. Sí, es que estoy hablando a Charit, como les decía, listo, Darwin. De pronto la computadora no tiene micrófono y toca conectarle unos audífonos. Sí, esa de pronto sería la opción. Bien, Ah, entonces voy bueno, a profe. iniciar ya porque, como les digo, o sea, necesito también iniciar porque me da pena con ustedes que están ahí esperando la explicación como tal. Listo, entonces voy a iniciar, ahorita la vuelvo a atender a ella a ver. Bien, entonces, Segunda Guerra Mundial, la guerra que nunca se olvidará. Sin lugar a dudas, la Segunda Guerra Mundial es la máxima guerra que ha tenido la humanidad. La mejor documentada, la que más población tuvo en juego, la que más muertes generó, la que nos demostró el lado más oscuro que puede tener la humanidad. Bueno, entonces, vamos a hablar de esa Segunda Guerra Mundial cuando ya hablamos de la primera, en donde la humanidad había creído que había alcanzado los máximos cumbres del horror, pero no sabía que aproximadamente 20 años después iba a estar en un escenario peor que el que ya había vivido. Bueno, entonces leo. El Tratado de Versalles de 1918, firmado al término de la Primera Guerra Mundial, dejó descontentos a los alemanes y algunos grupos étnicos en Europa Oriental. En esa época, Europa estaba en ruinas, no había dinero para invertir, el desempleo era grande y los países estaban endeudados. La gente desesperada buscaba soluciones en nuevos sistemas políticos radicales como el de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien, entonces, como ustedes pueden ver y recordarán en la anterior clase, habíamos hablado, llegado a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, la primera, recordarán el Tratado de Versalles, que fue el tratado que se firmó para darle fin a la Primera Guerra Mundial, en donde no se tuvo en cuenta la intención de muchos países que participaron, la situación de Alemania, y lo único que se hizo fue una imposición a la fuerza, fue más un tratado de venganza, más que un tratado que buscara la paz. ¿Listo? Entonces leamos la infografía. Por un lado estaban los aliados. Hola Charit, ¿cómo estás? Ahora sí te escucho. Charit. Charit, hola. ¡Ay, qué vergüenza! Charit, ya te escuchamos, por favor, cierra el micrófono, pero antes de eso, confírmanos que, no, que me oyes, por favor, confirma que me oyes. Bueno. Listo, entonces, el Tratado de la Primera Guerra Mundial, como ustedes pudieron dar cuenta, tuvo dos partes. Por un lado, los vencedores, que eran los aliados, ¿sí? Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial. Luego se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos. Bueno, y por el otro, ¿quiénes fueron los vencidos? Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Turquía o el Imperio Otomano y Bulgaria. ¿Listo? Como podemos ver, cada uno de los frentes tuvo una cantidad de muertos, ¿sí? Que pusieron, y aún así eso no fue tenido en cuenta, sino que solamente fueron tenidos en cuenta como los intereses nacionalistas y no unos intereses de humanidad. No se tuvo en cuenta que la humanidad había estado al frente del horror y que como humanidad se tenía que buscar la manera de no volver a caer en ello, sino que solamente se hizo lo posible fue para beneficiar a unos pocos y condenar a otros, y esa condena terminó fue desencadenando después la posterior Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Bien, entonces, como ustedes pueden ver en esta infografía, 28 de junio de 1919 se sella en el Salón de los Espejos en Francia el Tratado de Versalles, 50 países firman, 10 de enero de 1920 entra en vigor el tratado, ¿sí? Es comunicado a Alemania en mayo sin opción a modificaciones, se crea la Sociedad de las Naciones para evitar futuras guerras por iniciativa del presidente norteamericano Woodrow Wilson. Esto fue muy bueno porque esa Sociedad de las Naciones fue la antesala de la hoy Naciones Unidas, pero hay un problema. Lástima que el mapa, ahorita veremos otro mapa, pero lo que podemos ver es que la Europa que antes había
cambió para siempre y se subdividió en una serie de países en donde Alemania fue el gran perdedor junto al Imperio Austrohúngaro, y mientras el Imperio Austrohúngaro desapareció, Alemania perdió gran parte de su territorio, por lo menos 76.000 kilómetros, perdió una buena porción de su territorio, y a su vez se le condenó a no volver a tener fuerzas militares y a su vez a pagar grandes indemnizaciones a los países que invadió, pagarle a Francia, pagarle a Bélgica, o sea, pagar como si él fuera el único responsable de la guerra, ¿listo? Lo cual, esa fue la semilla del odio que se desencadenó posteriormente en la Segunda Guerra Mundial, ¿listo? Bien, entonces, no solamente Alemania había sido el que había sido perjudicado en esta Primera Guerra Mundial, o el que había salido inconforme de los tratados de Versalles. Como ustedes pueden ver en la guía, también tenemos a los japoneses, que por su parte estaban molestos porque Europa no había reconocido sus pretensiones sobre China. Resulta y pasa que en esa época ya existía Japón, pero Japón no era hoy en día un país, no era como el país de hoy en día, que es este, sino era un imperio, ¿sí? No era un sistema democrático, sino una dinastía. Entonces, desde el siglo XIX se había expandido y expandido por Asia, y ya tenía grandes extensiones de territorio de hoy en día en China, en Mongolia, en Corea, ¿sí? Y a su vez en gran parte de Asia y Oceanía, como ustedes pueden apreciar. Como Japón tenía intenciones serias sobre China y había luchado a favor de Francia, de Inglaterra, porque aquí habían islas alemanas y los japoneses las invadieron, ¿sí? Y derrotaron a la marina alemana, no reconocieron ese esfuerzo que había hecho el imperio japonés. A cambio, ellos pedían que por haberlos ayudado en la Primera Guerra Mundial se les reconociera plenamente estas propiedades adquiridas, lo cual no lo hicieron como tal, ¿listo? Entonces, como ustedes pueden ver, estas son las pretensiones directamente que los japoneses querían sobre esta extensión de territorio, ¿listo? A su vez, vamos a, antes de pasar a esta diapositiva, llegamos y tenemos a Italia, como bien dice el PDF, bueno. Dice el PDF, Italia también sintió que habían sido desconocidos sus esfuerzos del lado de la Triple Entente. ¿Cómo así? Resulta y pasa que en la Primera Guerra Mundial, cuando arrancó la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, este era el sistema de alianzas, ¿sí? Estaba la Triple Alianza, que era Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, ¿listo? Eran ellos tres. Cuando arrancó la Primera Guerra Mundial, ustedes recordarán que fue en Serbia, que Austria le declaró la guerra a Serbia, que Serbia se vio amenazado y los rusos le dijeron a Austria, oiga, no invada Serbia. Y Austria dijo, nada, no les hago caso. Entonces Rusia atacó a Austria. Como eso ocurrió, Alemania amenazó a Rusia y le dijo, oiga, si usted ataca a Austria, nosotros le devolvimos el ataque. Rusia no hizo caso, entonces Alemania entró en guerra con Rusia. Como Francia era aliado de Rusia y sabía que en ese momento, tan pronto Alemania acabara con Rusia, iría en contra de Francia, le dijo, prefirió ayudar a su aliado inmediatamente y le dijo, Alemania, si usted ataca a Rusia, yo lo ataco a usted. Entonces, Alemania no hizo caso y Francia atacó a Alemania. Y como Alemania atacó a Francia también, entonces Reino Unido también atacó a Alemania como tal. ¿Listo? Entonces, Italia, que era aliado de Alemania y de Austria-Hungría, tenía una alianza antes de 1914 que era la Triple Alianza, pero no era una alianza defensiva, de defensa, ¿listo? Pero como el Imperio Austrohúngaro y Alemania fueron los que atacaron primero, y como ella estaba esperando a ver si ellos le prometían a territorios para ganar, así sea en la costa del Mediterráneo o algo, pero estas potencias no le prometieron nada, Italia prefirió voltearse, ¿sí? De esa antigua alianza que tendría con Alemania y el Imperio Austrohúngaro y atacar a Alemania y sobre todo al Imperio Austrohúngaro, ¿listo? Entonces, Italia terminó siendo aliada de Francia, Reino Unido y Rusia, pero fue un mal aliado porque fue un aliado que luchó las batallas, pero las perdió. Prácticamente le tocó fue defenderse el Imperio Austrohúngaro porque intentó atacarlo y perdió y le tocó fue defenderse. Entonces, Italia tenía pretensiones. ¿Dónde tenía pretensiones? Como lo dice el texto. En el Mediterráneo y sobre todo en África, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en el siglo XIX, en 1800, 1900 también, África era como América en el siglo XIX, ¿sí? A finales de siglo, a principios del siglo XIX, 1800. Colonias
subdivididas en donde se extraían minerales, recursos y esclavos, mano de obra, para la explotación minera y agricultura. Italia tenía intereses porque Italia era dueña de Libia, pero quería también esta zona de Abisinia, ¿sí? Que era hasta el momento independiente, que hoy en día sería Etiopía, y toda esta zona llamada del Cuerno de África la quería invadir Italia como tal. Italia quería apoyo para esas intenciones porque pueden ver que ya tenía dos partecitas ahí, pero no fue reconocido en el Tratado de Versalles esas intenciones de los italianos. Entonces los italianos quedaron inconformes porque fueron tratados como un país tercermundista, no los tuvieron ni en cuenta. Y eso los indignó mucho. ¿Listo? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda? Los escucho, por favor. No, señor. No, señor. Bien, yo quiero comprobar el audio de Zaret. Zaret, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Charit. Sí, señor. Bien, excelente, Charit. Bienvenida. Es la primera vez que te conecta, entonces créeme que me alegra mucho que estés conectada. ¿Listo? Bien. Entonces, además de eso, la potencia que ganó realmente la Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos. No porque se hubieran puesto en los demás, sino porque como los demás estuvieron matando y malgastando los recursos, Estados Unidos, que prácticamente no malgastó mayor cosa y ya era un país poderoso, terminó imponiéndose como el más poderoso del mundo. ¿Listo? Entonces, como lo dice la guía. Por otra parte, los Estados Unidos habían surgido como la potencia principal a nivel mundial. Mientras que su economía fuera fuerte, la economía mundial podía salir adelante. Entonces, en los hombros de Estados Unidos cayó la responsabilidad de sacar al mundo económico adelante. Bueno, pero eso no ocurrió como tal. Comienzo de la crisis. Lamentablemente, el panorama de bienestar cambió ya que las fábricas estadounidenses comenzaron a producir tanto que no había suficientes compradores. Es decir, había mucha oferta y poca demanda. Ojo, esto es básico en economía. Recuerde que cuando se acabe la videollamada entramos al mismo link, por favor. En 1929 vino el colapso. Los que habían invertido en bancos pidieron la devolución de su dinero. El valor de las acciones cayó y la gente perdió su capital. Los bancos dejaron de hacer préstamos y le exigieron a los europeos la devolución del dinero prestado. Nadie tenía liquidez y la economía colapsó. Al quedarse sin ingresos, las empresas despidieron a sus empleados y el desempleo creció. La miseria se sintió a nivel mundial. Bueno, entonces, para entender la crisis de 1929, del Viernes Negro y toda esa situación de esta, que en economía muy seguramente intentaremos volver a tocar, ¿sí? Hay que entender lo siguiente. Bien, la época de prosperidad económica. Todo venía bien. De 1920 a 1921, 20, péguele, sí, como a mediados. Al principio, que Estados Unidos asumió su papel como principal potencia y comenzó un camino rampante y fuerte. Dio grandes préstamos a Europa, a los países tanto vencedores como vencidos de Europa, para que se reconstruyeran. Pero eso terminó generando una burbuja que fue creciendo, creciendo, y cuando se dieron cuenta que la economía no era realmente como iba, ¡pum!, explotó y generó caos. ¿Cómo entenderlo? Vamos a ver. Voy a explicar esta imagen. En 1929 a 1910, de 1919 a 1929 fueron 10 años de supuesta prosperidad económica que no tenían fundamento. El final de la Gran Guerra trajo la ruina de Europa y el enriquecimiento de Estados Unidos. Bueno, porque así como ayudó a los aliados, pues también cobró por esa ayuda. En 1920 y 1991 fue la crisis de la superproducción. Estados Unidos, como gran potencia y pues industrializada, comenzó a producir, para como que subsanar la demanda de todos los productos porque Europa no tenía capacidad de industria. Todas habían sido quemadas, destruidas por la guerra. Pero en su afán de producir, produjo más de lo que realmente se necesitaba a nivel mundial. Bueno, entonces, cuando no hubo quien comprara eso, ahí comenzó la crisis. Pero hay unas cosas que ocurrieron. Los felices años 20, por ejemplo, en Estados Unidos de prosperidad. En esa época se creyó que el capitalismo y la democracia era el camino por excelencia, que todo ya no iba a volver a pasar de la manera como ocurrió y que todos iban poco a poco a poder, ¿esto qué?
salir adelante. Entonces la gente se entregó a un afán capitalista y se entregó a una especie de consumismo frenético en búsqueda de la calidad de vida gringa vendida, en donde yo debía tener casa, carro, vivir bien, comer bien, pero eso no se sostiene solo. Entonces la gente todos comenzaron a sacar créditos de todo tipo, de todo tipo. Y ustedes saben que cuando uno se endeuda más de la cuenta, llegará el momento en donde yo no sabré, podré pagar las cosas. Y ese abuso del crédito llegó el momento en cuando ya los bancos intentaban recoger los préstamos poco a poco y no había quien se los pagara porque no había recursos para dónde pagárselos. Y a su vez las fábricas, como las estaban demandando y demandando producción, ya quienes habían puesto a sacar un poco de crédito ya no tenían ni para pagar las fábricas, ni mucho menos a los bancos. Entonces las fábricas se quedaron con toda la producción hecha, ¿listo? Entonces comenzó por eso el endeudamiento de productores y consumidores. Y eso generó esa superproducción que llevó a una burbuja, como les digo, llamada el crack del 29. En 1929 en la Bolsa de Valores de Estados Unidos ocurrió esto, la caída de la bolsa. Resulta y pasa que una empresa valía millones, millones, millones de dólares en la mañana y en las noches ya no valía nada. De repente, el valor de la acción, que es una especie de valor ficticio, o sea, no se usa dinero, sino, ¿cómo les explico? En la bolsa de valores se usan títulos, no se usa dinero. Yo voy a una bolsa de valores y compro acciones y esa acción cuesta un dinero, ¿sí? Pero yo hago generalmente esa transacción hoy en día electrónicamente y antes también era por medio de transacciones financieras sin necesidad de que hubiera dinero físico. Ese desorden y ese caos generó falsos precios de las empresas, exagerados precios, más la superproducción y lo demás que les digo. Y llegó el momento de cuando se dieron cuenta que todo iba tan mal que la gente empezó a entrar en pánico y comenzaron a entrar los bancos en quiebra. Voy a explicar cómo. Las empresas sin bancos que han invertido en bolsa, como lo dice ahí, en esos momentos de pánico, el ahorrador retira el dinero de los bancos, ¿sí? Los inversores particulares, muchos de ellos son deudores de créditos que no podrán devolver. Esto provoca que los bancos agoten su liquidez. Entra una crisis bancaria, que la crisis bancaria provoca, no hay más préstamos ni a consumidores ni a productores, sin ayuda ni crédito, las fábricas cierran y eso significa que la gente se queda sin empleo. Profe, ¿cómo así toda esa vaina? A ver, ¿cómo lo logro explicar? Resulta y pasa que yo quiero abrir un banco y digamos que 10 millones de pesos es la cifra que el gobierno de turno me permite para usar y abrir un banco. Yo voy a abrir un banco con 10 millones de pesos. Supongamos que se puede, ¿listo? Las leyes económicas dicen que si el banco puede iniciar y prestar hasta, en esa época era 10, 20 veces el valor del dinero que tuviera, así no lo tuviera en físico, pero por tener esos 10 millones era el soporte para el resto. ¿Cómo así? Yo abro mi banco con 10 millones de pesos, pero puedo prestar hasta 100 millones de pesos. Tengo 10 millones de pesos, que es la base que me permite iniciarlo, y los otros 90 millones de pesos es el margen de juego que el Estado, ¿sí?, del país donde esté me permite para prestar. Y yo lo que hago es, se lo presto a los particulares y recojo las cuotas y ahí voy ganando plata, ¿cierto? ¿Cómo voy ganando plata? Por la tasa de interés que me cobran cuando me dan un préstamo. Pero, a su vez, voy recibiendo dinero. ¿De quiénes? De los ahorradores, ¿sí? De las diferentes transacciones y todo lo demás. Pero, cuando yo presto un dinero o cuando yo guardo un dinero en el banco ese mismo dinero lo coge dentro de ese margen de acción que tiene de 100 millones de pesos y lo presta. ¿Sí me hago entender? Entonces, parte del dinero que los bancos usan, o gran parte, la gran mayoría, no es del banco, es de sus ahorradores, ¿sí? Es que el Estado le presta también para que use y a su vez ellos lo usan a partir de quienes meten dinero al banco. En esa época de crisis, la gente se dio cuenta que todo estaba creciendo demasiado rápido y se dieron cuenta que realmente todo estaba sobre una burbuja en donde quienes habían prestado tanto dinero no tenían cómo pagarlo, ¿sí? Quienes habían producido tanto no tenían a quién venderle. Entonces, de repente, habían empresas, como les digo, que valían tanto que la gente de repente vieron que
se asustaron de que valieran tanto y todos en golpe fueron a cobrar el valor de las acciones y a sacar la plata de los bancos. Al sacar todos a la vez la plata de los bancos, el banco nunca va a tener la cantidad de dinero de todos para darles. Entonces los bancos entraron inmediatamente en quiebra, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque, ¿cómo le explico? Es que este tema es algo complejo de entender. Porque la base del capital de un banco son realmente 10 millones, los otros 90 son ficticios, son préstamos del mismo estado, es plata de los mismos ahorradores que ellos manejan y esperan que la gente se los devuelva en pago con intereses, pero como ya no había quien pagara, porque todos estaban supremamente endeudados, la producción no era lo suficiente para pagar eso, el banco no tenía capital como tal para responder por esas obligaciones y quebró. Y eso pasó con múltiples bancos. Al caer los bancos y al caer la bolsa de valores, cayeron las fábricas. Y al caer la fábrica, la gente se quedó sin empleo. Bueno, esa fue la crisis que generó. Falta un minuto, voy a cerrar ya la videollamada, entramos a la siguiente mismo link y recibo preguntas sobre el tema, por favor. Bueno, retomo este video ya después del corte y escucho preguntas, por favor. Esto es tema de economía, pero... Ninguna. ¿Cómo? Yo no tengo ninguna, profe. Listo, bien. Entonces, retomo. Después de los 10 años de la Primera Guerra Mundial, se esperaba que la economía creciera, pero la economía realmente estaba tan mal que todo fue prácticamente una farsa. El sistema capitalista de producción, de acumulación de propiedad privada, lo único que hizo fue una burbuja. La palabra perfecta, una burbuja. Porque una burbuja es tan grande, pero tan delicada que cuando algo falla, explota. Y eso pasó. Como bien les digo, la relación es la siguiente. Las empresas producían de más porque había exceso de demanda, ¿sí? En un primer momento, pero después no hubo quien comprara las cosas, ¿sí? Los inversores, todo el mundo sacaba créditos, pero no tuvo cómo respaldar esos créditos. Entonces los bancos no tuvieron cómo recuperar tanto lo prestado, ni responderle a las personas que en el momento de crisis fueron y sacaron el dinero a la vez de los bancos. Las empresas, sus valores, debe haber valido tanto dinero un día, el jueves negro que es de Wall Street del 1929, valieron cero porque las empresas de tanto producir, en la mañana valían millones y millones, pero en el transcurso del día se dieron cuenta que esa producción estaba sobreinflada, era parte de esa burbuja y las empresas terminaban valiendo cero. Las empresas quebraron, cerraron, las fábricas cerraron, la gente se quedó sin empleo y eso generó más hambre, decepción, miseria de la que ya había. ¿Listo? Bien. Y eso fue el principal germen de la de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes pueden ver. Dice, entre 1929 y 1932, la gente sin trabajo provocó que la gente dejara de comprar, ¿sí? Y eso significó una deflación. Mientras en economía la inflación es el aumento de los precios, la hiperdeflación es la caída de los precios, ¿sí? Porque 13 millones de personas se quedaron sin trabajo, el 25% de la población activa significaba eso, ¿sí? Porque se detuvo la inversión. Bueno, la gente se quedó, eso es un efecto cadena, ¿no? La gente se queda sin trabajo, si no hay trabajo, pues yo no puedo comprar más allá de las penas lo de comer. Si yo no consumo, pues los precios de los productos bajan. Y uno dice, profe, pero es que es bueno que los precios de los productos bajen, hasta cierto punto no. Porque que un precio de un producto se mantenga o suba adecuadamente significa un crecimiento en la economía. Cuando los precios del producto caen, significa que no hay quien compre las cosas. Y si no hay quien compra las cosas, pues quien las vende no va a tener cómo venderlas y también va a terminar quebrando. Entonces tampoco es bueno que los precios de los productos bajen. Bueno, como los precios de los productos bajaron en esta hiperdeflación, la producción industrial se detuvo, ¿sí? Y en todo el mundo las fábricas dejaron de producir a nivel mundial. Se cerraron 100.000 empresas, 500.000 bancos y eso, como ustedes pueden ver en la imagen, no tuvo buenas consecuencias. Lo único que hizo fue tener el consumo y a su vez generar pobreza. Bueno, y es que es un efecto remolino, ¿no?
desciende el consumo, caen los precios y si caen los precios, las demás empresas crean, cierran, generan más gente varada, sin trabajo. Esa gente sin trabajo tampoco puede comprar porque les toca descender el consumo porque no tienen con qué comprar, sigue cayendo los precios y es un remolino. Por eso la economía no es bueno ni el extremo de que los precios suban desordenadamente, pero tampoco el extremo de que los precios bajen desordenadamente, porque ambos extremos generan un efecto vorágine que se va. Luego es prácticamente incontrolable. ¿Listo? Bien. Entonces, eso a su vez se expandió a nivel mundial. No fue solo en Estados Unidos, pero como Estados Unidos en un momento era ya el centro económico del mundo, pues tuvo un impacto en todo. Hasta en Colombia tuvo consecuencias. Bueno, ¿por qué? Porque el comercio mundial se cerró. Como cuando pasó la pandemia. Yo quería comprar la nueva Yamaha XTZ. O sea, no lo digo yo, sino escuché, de hecho, un conocido aquí, quería comprar la nueva Yamaha XTZ. Por la crisis de la pandemia, las fábricas en China dejaron de producir. Como las fábricas de China dejaron de producir los motores, no se pudo comprar la XTZ y le tocó esperar 2, 3, 4, 5 meses hasta que llegaran. Así pasó en esa época, pero más drásticamente, porque aquí al menos fue como un parón, no, allá fue un cierre total en esa época, ¿listo? Y por eso el comercio mundial se hundió, ¿listo? Entonces, como el comercio mundial se hundió, Estados Unidos le echó mano a lo que tenía. ¿Qué tenía? Que le había prestado plata a los bancos europeos. Le dijeron, oiga, devuélvanos la plata porque en este momento estamos necesitados nosotros. Entonces, como los europeos les devolvieron esa plata a las malas, pero se las devolvieron, los bancos europeos también entraron en crisis y Europa cayó en una crisis igual o peor a la de la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces todo el sistema de comercio finalmente se terminó hundiendo. Y como bien lo dice el texto, todo eso permitió que aparecieran líderes de posiciones radicales que iban en contra del sistema capitalista y sobre todo en contra de la democracia como sistema de gobierno en búsqueda de las condiciones sociales. Bueno, entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta antes de seguir leyendo? Bueno, sigo leyendo entonces. La gente comenzó a dudar acerca de las bondades de la democracia y del capitalismo como sistema económico. Dígame, ¿cómo uno no va a dudar si antes al menos se había prometido tantas cosas y se terminó en una crisis igual o peor a la que se había salido después de la Primera Guerra Mundial? Líderes políticos de derecha y de izquierda aparecieron, apelando al sentido nacionalista. Estos demostraban las fallas de la democracia y las ventajas de un régimen autoritario y la necesidad de rearmar los países. Vea lo que se fue cocinando, ¿no? La democracia no sirve. Es mejor un régimen autoritario, es decir, donde quien mande, mande sin ninguna restricción. Y es necesario que los países se rearmen. El pesimismo se prestó para que los demagogos que convencieran a la muchedumbre con su discurso incendiario. Ojo con la palabra demagogo, ahí está explicada. Vean. Líder populista que manipula al pueblo con falsas promesas, apelando a su emoción, no a su razón. Como a veces nos pasa en política, ¿no? Son las elecciones y nos prometen tantas cosas que uno a veces como que solo con la promesa vota por X o Y persona, pero a veces uno debería, lo primero que uno debe preguntarse es cómo es que realmente va a lograr hacer eso. Porque prometer muchas cosas, yo les puedo prometer un aeropuerto, pero ¿cómo lo voy a hacer si no es viable? Entonces uno a veces en política muchas veces estamos rodeados de esto, de demagogos, de personas que nos endulzan el oído, que nos prometen tantas cosas y los terminamos apoyando, endulzados por las cosas que dicen, pero después no terminan cumpliendo y antes gobernando para su propio interés, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? Bueno, uno de ellos fue Benito Mussolini en Italia, el líder máximo del partido fascista. Mussolini prometió a los italianos devolver su grandeza, pero para lograrlo era necesario hacer uso aquí falta un de la violencia para acabar con la oposición. En 1922, Mussolini, llamado el Duce, el líder, se tomó el poder con la aprobación del rey, quien le pidió formar un nuevo gobierno. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, este señor, ustedes pueden apreciar, Benito Mussolini, terminó por medio de sus ideas fascistas, ¿sí? Anticomunistas, que no importaba el medio, sino lo único que importaba era el fin. Si tocaba matar a quien tocase matar, se mataba y punto, porque no hacía caso ¿al qué? A los fines del imperio.
en ese momento del país, entonces toca matarlo y ya. Este señor fundó el imperio colonial italiano bajo la promesa de intentar obtener de nuevo la gloria que alguna vez tuvo el imperio romano en toda esta región, la del Mediterráneo. Ustedes recordarán cuando veíamos eso en séptimo. Entonces, para eso, Italia terminó invadiendo esta zona, consolidando su dominio en esta zona y a su vez invadiendo todo el cuerno africano. ¿Recuerden la imagen en la Primera Guerra Mundial? Vea, aquí está. Solamente era Italia en ese momento dueña de esto, más o menos. Pero Italia invadió este país y se consolidó con estos dos, le quitó estos dos a Inglaterra y se adueñó del cuerno africano, ¿sí? Sin importar las objeciones de los demás. ¿Listo? Bien. Entonces, voy a seguir leyendo, que ahorita vamos a ver un tema bastante interesante. Listo. Entonces, ¿qué hizo Mussolini en Italia? Creó un Estado cooperativo, el famoso cooperativismo que después veremos en economía, pero ojo, presten atención. ¿Qué es el cooperativismo? Cuyo congreso estaba compuesto por empresarios. El partido fascista, por su parte, controlaba la industria, el comercio y la agricultura. Los intereses de la nación italiana eran superiores a los intereses del individuo y el trabajo era un deber social. Había capitalismo, pero el proletariado era mal pago. Mussolini renovó la maquinaria militar para engrandecer a su país y se lanzó a conquistar Etiopía, un país indefenso en África. Este era un claro gesto imperialista. ¿Qué pasa con el cooperativismo? El cooperativismo es una postura económica que defiende la unión de diferentes sectores comerciales en búsqueda de mejores condiciones económicas. En este caso, ¿qué hizo Mussolini? Llamó a los empresarios, les dijo, vengan, gobiernen conmigo. Yo les garantizo a ustedes unas excelentes condiciones para que ustedes ganen dinero a cambio de que ustedes me pongan a mí la productividad de mi país. ¿De cuál? De Italia. Que las empresas ganen dinero y que me apoyen a mí como gobernante en todo lo que necesito, pero ustedes pueden pagar mal a los empleados, pueden hasta hacer y deshacer en derechos laborales sin ningún inconveniente, porque los empleados tienen que sacrificarse, porque si ustedes crecen, nuestro país crece. Entonces no habían jornadas laborales dignas, condiciones laborales dignas, prácticamente era un trabajo casi esclavizante. ¿Listo? Bien. Entonces, hasta ahí claro con Mussolini, los escucho. Sí, señor. Bien, entonces continúo. ¿Pero qué es el fascismo? Esa palabra que aparecerá en política y hoy en día sigue apareciendo. Ante esta pregunta no poco común, podemos afirmar que cualquier régimen autoritario, ojo, cualquier régimen autoritario que no sea comunista es un régimen fascista. Es decir, cualquier sistema de gobierno que no sea comunista, en donde se imponga a la fuerza decisiones políticas sin tener ninguna intermediación, es fascista. Ojo, eso es fundamental. La ideología fascista, basada en un nacionalismo extremo, es decir, la patria por encima de todos, del individuo, de la nación y de todos los demás países, exalta la acción, la violencia, la disciplina y la obediencia absoluta al líder, es decir, a la máxima autoridad. El ciudadano es una pieza cuya finalidad es servirle al Estado, no más. El ciudadano no tiene libertad propia. El ciudadano debe servir al Estado y si al Estado no le sirve de ciudadano, el Estado aniquila a ese ciudadano. El ciudadano es una pieza cuya finalidad es servir al Estado. No acepta el uso de la razón. Los individuos no pueden tener sus propios intereses. Los fascistas buscan además expandir su territorio por medio de la guerra. Bueno, entonces les traje un par de infografías para hablar de eso. Yo creo que nadie más entró al fin en la videollamada. Bueno, un par de infografías para hablar de eso una vez más, como para que intentemos entender qué es eso de fascismo, pero entendiéndolo en la actualidad. ¿Sí? Por ejemplo, el caso del anterior presidente de Estados Unidos, que para muchos era un fascista, ¿sí? Para otros no, pero pues traigo estas infografías no con el ánimo de acusarlo, sino con el ánimo de establecer un paralelo y pues ya a partir de la información extra que ustedes logren recopilar, tomarán ese juicio de valor si es cierto o no. Según un autor español llamado Humberto Eco, cuando hay un fascismo, pasa lo siguiente: el culto a la tradición y las raíces, y eso pasó en Italia. En Italia se comenzó a adorar la gloria del pasado imperio romano e intentar buscar que Italia volviera a esa gloria. ¿Listo?
abuso del miedo a lo diferente. En este caso, en Estados Unidos a los musulmanes, pero en la Italia del momento era a los extranjeros, también en parte a los judíos, a los gitanos, un grupo de poblaciones étnicas que eran minoría en el país, fueron también ultrajados y tratados mal porque no eran parte de aquel gran gloria italiana en ese caso, ¿sí? Un constante estado de amenaza. Un fascista siempre va a decir que hay un enemigo que en cualquier momento nos va a atacar. Entonces, como en cualquier momento nos va a atacar, debemos estar siempre armados y listos para obedecer por ese ataque, para defendernos. Exaltación de la voluntad popular. Entonces, se le dice al pueblo que es el que tiene la decisión, pero siempre y cuando apoye el líder, como si el líder fuera el que recogiera todos los intereses del pueblo y fuera prácticamente la encarnación de la voluntad popular del pueblo, ¿listo? Lo cual es un peligro. Oposición a la crítica analítica. Entonces, resulta y pasa que el fascismo no reconoce la libertad de expresión de los periodistas, todo aquel que critique algo que ocurre en un estado o en un gobierno fascista es insultado, humillado, ¿sí? No por lo que dice, sino asimismo para quitarle valor a sus palabras. Ejemplo, yo puedo acusar al gobierno, un gobierno fascista, de ser corrupto, y el gobierno fascista va a comenzar a atacarme a mí, que yo soy un terrorista, que yo soy una persona que tengo unas ideas que van contrarias a la población y lo único que busco es sembrarle miedo, que lo que yo digo es falso, pero no demuestran que es falso, ¿sí? Eso es una postura que no le gusta la crítica y eso pasa en todo gobierno fascista. Bueno, obsesión por conspiraciones y culpables externos. Todo gobierno fascista, para poderse mantener en el poder, busca siempre a quien echarle la culpa de los problemas. Y realmente es gente externa para para llenarla de odio, además de llenarse uno de, para que la gente no se dé cuenta de los problemas que tiene, sino que comiences a odiar a los externos, ¿listo? Proclamación de un líder, la voz del pueblo, va muy conectado con la voluntad popular. Se debe seguir lo que el pueblo dice, pero lo que el pueblo dice debe ser escuchado por medio de ese líder. ¿Listo? Control y represión de la sexualidad. Entonces se entra en un proyecto sexual en donde prácticamente debe haber una proyección de cómo es que la población debe comportarse sexualmente y solo es la única manera de hacerlo. Bueno, acción antes que razón. Lo que importa es el uso de la fuerza. Un gobierno fascista usa la fuerza y demuestra su poder. Bueno, lenguaje limitado y repetitivo. Uno mira y son prácticamente el mismo mensaje, las mismas palabras nomás, pero son palabras que buscan llegarle a la gente, bien, y convencerla. Apelación a una clase social frustrada, y eso ocurrió sobre todo ahí en esa Segunda Guerra Mundial. En Italia, y ahorita veremos en Alemania también, todas esas poblaciones estaban con hambre, con angustia, sin trabajo. Entonces, pues llegó alguien que les prometía sacarlos de eso, pues la gente los apoyó ciegamente, ¿sí? Porque pues si alguien me promete salir de la crisis, pues yo lo apoyo y cortar cueste lo que cueste. Rechazo a las ideas modernas, ¿sí? Un fascista es una persona como tiene un culto a la tradición, a ideas modernas que van en contra de todo esto o que afectan directamente su forma de gobernar, entonces rechazan las ideas modernas como inclusive la ciencia. Bueno, otra infografía que pues no es que yo diga que Donald Trump es fascista, sino fue muy debatido esto cuando él fue presidente, entonces por eso las encontré y me gusta traerlas, ¿sí? Y eso es algo que pasó en Italia y en Alemania, ¿sí? ¿Por qué la gente está votando por Trump? Decía Joan Chomsky. Bueno, aunque no existen datos duros, aparece que Trump le habla principalmente a tres sectores, los trabajadores, la clase media y blancos sin estudios. Es decir, eso pasó también en Alemania y en Italia, ¿sí? Estos gobernantes le hablaban a las clases bajas, sobre todo a las que más estaban sufriendo, que es la gran mayoría. Bueno, ¿por qué? No eran tenidos en cuenta, no tenían pocos beneficios sociales, ver a los extranjeros como una amenaza, se sienten apresados con las circunstancias. Eso pasaba antes de la Segunda Guerra Mundial. Los italianos y los alemanes, repito, con su condición, sin empresas, sin trabajo, aguantando hambre, pues veían culpables a quienes, a los franceses y a los ingleses y a los judíos. Bueno, perdón, tengo que tomar agua más bien.
Entonces, cuando Trump decía que a volver a ser América grande de nuevo, es como apelar a un pasado que fue bueno y el cual se debe volver, para lo cual hay que hacer sacrificios, ¿sí? Y por lo menos Hitler también hacía eso, ¿sí? Hitler también hacía eso buscando que volver al Reich, del primer Reich, al primer gran imperio, a la gran gloria de la Alemania. Ya veremos, hablaremos de Hitler. Bueno, obviamente aquí hay una infografía que ya defiende a Trump, no lo trata como un fascista, por eso es que también la puse, ¿sí? Preguntándose, ¿este señor era un fascista? Y según el historiador Robert Paxson, profesor emérito de la Universidad de Columbia, especialista del tema, existen similitudes, pero también diferencias entre Trump y el fascismo. Sí es fascista porque usa temas comunes en el fascismo, como el miedo al declive nacional, culpar a enemigos internos y la necesidad de un liderazgo fuerte. Sí es fascista porque promete actuar con decisión y no parece preocuparle mucho el Estado de Derecho o los procesos para lograrlo. Sí es fascista porque su estilo es agresivo y bravucón, le gustan los mitines pomposos que demuestren poder. Bueno, ¿por qué no es fascista? ¿Por qué no era fascista? Para los fascistas la voluntad individual está subordinada al interés nacional y la disciplina. Trump, por el contrario, es un individualista, pero él como gobernante, la pregunta es, ¿todos quienes eran gobernados sí eran individualistas como él o por el contrario obedecían a lo que él dijese? Los fascismos clásicos reemplazan las instituciones democráticas con mandos autoritarios. Nada de eso está en los planes de Trump, algo que le criticaron porque casi no es capaz de entregar el poder cuando perdió las elecciones. Bueno, el fascismo suele aprovechar crisis radicales. Estados Unidos tendrá problemas, pero nada tan grave como Alemania en 1920. Bueno, entonces, de estas tres infografías, resumo para hablar del fascismo como una postura política, ¿sí? De derecha que defiende el interés de los grandes empresarios, que defiende los intereses de los ricos, en donde los ricos asumen una posición bastante dominante porque logran generar producción económica que los beneficia a ellos y al líder de turno, ¿sí? Sin importar el inconveniente, siempre y cuando apoyen las políticas del líder, que en muchos casos o siempre son autoritarias, no tienen límites, violan los derechos de muchas personas sin importar lo que cueste y en muchos casos terminan fines expansionistas territoriales. Bueno, claro, hasta ahí los escucho. Sí, señor. Bueno, entonces, eh, retomo aquí la guía. Para diferenciar, bueno, profesor, entonces ser fascista es lo mismo que ser comunista, no, hay una gran diferencia porque tienen características muy semejantes porque ambos son autoritarios, ambos dejan de lado un marco legal, y lo único que importa es un gobierno fuerte, autoritario, de toma de decisiones, ¿sí? Pero hay una gran diferencia que veremos a continuación. Los fascistas se diferencian de los comunistas básicamente porque estos últimos se apoyan en el proletariado y el campesinado para tomarse el poder, mientras que los fascistas son respaldados por los líderes de la burguesía, los grandes terratenientes y la clase media baja. Como todo régimen totalitario, el fascismo es una dictadura de un partido político único. Ojo, el fascismo es una dictadura de un partido político único liderado por una sola persona que detenta, es decir, que tiene todos los poderes, que obtiene todos los poderes y a quien los ciudadanos obedecen ciegamente. El Estado controla la economía, usa el terror para imponerse, monopoliza los medios de comunicación, adoctrina a sus ciudadanos por medio de la propaganda, así ésta sea falsa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el comunismo y el fascismo? Si ambos terminan siendo autoritarismos, totalitarismos, ¿se acuerdan esa palabra totalitarista? Ser fascista es totalitarista porque es un solo partido que adquiere el dominio de todo, economía, política, todo, ¿listo? Esa es la gran diferencia, que mientras los fascistas mandan máximo acá, con estos dos primeros, ¿sí? Y estos tercero y cuarto los tiene medio en cuenta, ¿sí? La gran mayoría de población, los que están abajo, son explotados, ¿sí? En cambio,
La postura comunista dice que quienes deben llegar al poder o intentan llegar al poder es por medio de quienes están en la base, es decir, la gran mayoría, quienes son explotados laboralmente, quienes son los que más les toca poner del bulto para el trabajo. ¿Listo? Entonces, esa es la única diferencia en forma, porque en contenido es casi lo mismo, ¿no? O sea, hay interesantes cosas que ver. Porque, listo, que el comunismo tiene en cuenta como intentar brindar un bienestar colectivo, pero quien no esté a favor de las decisiones que tome el partido, también es eliminado, también es condenado por ir en contra de el partido, ¿listo? Entonces también tiene cosas muy semejantes desde esos supuestos extremos que tiene, ¿listo? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno. Ahora vamos, características de un régimen totalitario de derecha o de izquierda. Ojo, sea derecha o izquierda tiene estas características. Derecha fascista, izquierda comunista. Bueno, el Estado funciona como una dictadura que concentra todo poder en un líder. Ambos dicen, hay un partido y ese partido tiene un líder y ese líder es el que manda y el partido lo sigue a él también para implantar a la fuerza un sistema de gobierno y unas ideas. ¿Listo? Todo aspecto económico, político, moral, cultural es controlado y utilizado por el gobierno central. O que estamos hablando de totalitarismos. ¿Listo? Entonces el partido manda en todos los aspectos. No tiene alguien que sea un contrapeso. No pueden existir empresas, fábricas, asociaciones y comercio que no hayan sido reglamentadas por el gobierno central mismo. Todo lo que existe es porque el partido de turno lo permite. La censura es total, el Estado busca controlar qué piensa la población. Si yo veo que hay injusticias, que hay cosas que pueden hacer de la mejor manera, no tengo derecho a decirlo porque el partido es el que está tomando las decisiones y el partido es el que está buscando el bienestar general o el bienestar de la patria, por lo menos desde el fascismo, entonces no tengo derecho a criticar las decisiones que están tomando. Bueno, a través de la educación, el Estado adoctrina a los estudiantes según sus intereses. Tanto los alemanes como los comunistas, como los italianos, en las mismas clases, en las mismas aulas, hablaban de los beneficios del líder de turno, del modelo económico que ellos, y defendían eso, y quienes eran enemigos los satanizaban, decían que era lo contrario, que era lo peor, que era lo más perverso. Bueno, el ocio y la recreación se convierten en instrumentos de propaganda. ¿Cómo fue eso? El cine, los partidos de fútbol, los mundiales, todo espacio se usaba para demostrar la grandeza del gobernante por medio de publicidad, ¿sí? Se cuenta que hasta Hitler usó un programa de educación física, de entrenamiento al aire libre, supuestamente para la salud de los jóvenes alemanes, y lo que estaba haciendo era entrenándolos para ser sus futuros soldados. ¿Listo? Entonces, todo espacio, el partido lo aprovecha para adoctrinar a la población. No existe privacidad para el individuo ni posibilidad de decisiones voluntarias, no. Uno hace parte de un partido, hace parte de un país dominado por ese partido, entonces yo debo responder a las necesidades que el partido logra darme. Bueno, los fines de toda organización social son exaltar el sentido del nacionalismo. Todos viven con el fin de mostrar que la patria es lo mejor, que el país es el mejor en contraposición a los demás. Bueno, el gobierno ejerce un control social total sobre la economía. Como bien lo había dicho, el gobierno económicamente es el que manda. Los empresarios pueden hacer y deshacer, pero tienen que darle cuenta al gobierno patrocinándolo de la mejor manera posible para que el gobierno haga cosas. ¿Listo? Bien. 9. ¿Cuál de estas características considera que produce mayor perjuicio a la población? ¿Por qué? Entonces, habiendo leído estas características y yo habiéndosela explicado una a una, ustedes tienen que escoger cuál es la característica que considera que produce mayor perjuicio y por qué a la población. ¿Listo? Como ya las expliqué, creo que no necesito comentar más. Antes de continuar, ¿alguna duda de estas características? Los escucho. No, señor.
¿Nada? Ninguna, profe. Bien, entonces voy a conectar mi computador que ya quiere descargar y vamos a continuar. ¿Listo? Entonces vamos a hablar ahora de Alemania. El rearme de Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó postrada por un gobierno que no funcionaba porque no gozaba de una mayoría en la Cámara Baja del Congreso o Reichstag. Añoraban los tiempos del canciller de hierro Otto von Bismarck, un excelente líder que había dado grandeza al Segundo Reich. 10 minutos si se conecta al mismo link, por favor. Segundo Imperio. Alemania luchó por recuperarse, pero sus esperanzas se frustraron cuando la golpeó la Depresión Mundial de 1929. El desempleo creció vertiginosamente y los desocupados muy pronto hallaron consuelo en los discursos de un recién aparecido, un demagogo incendiario llamado Adolf Hitler, austriaco, quien prometió, ojo lo que prometía, sacar a Alemania adelante rechazando de frente el Tratado de Versalles. Alemania no tenía por qué pagar por reparaciones y tenía que rearmarse, aunque el tratado de Versalles se lo había prohibido. Entonces, el fin de la Primera Guerra Mundial trajo consigo estos dos mapas, que ahora sí los muestro. La Primera Guerra Mundial existía el Imperio Alemán, existía el Imperio Austrohúngaro, existía el Imperio Ruso, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial vemos que Alemania, ustedes pueden ver, perdió territorio, ¿cierto? Ustedes pueden ver, vea, perdió territorio, aquí también perdió territorio. Además de eso ya no era imperio, solo era Alemania. Además de eso, el imperio ruso dejó de existir por la Revolución Rusa y se volvió Unión Soviética. Polonia, que no existía, apareció. Y países como Yugoslavia, como Hungría y Checoslovaquia no existían y aparecieron de lo que era el antiguo imperio austrohúngaro. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, Alemania junto al Imperio Austrohúngaro, pero como el Imperio Austrohúngaro terminó siendo Austria, no hubo tanto problema porque no tuvo fuerza para reclamar, porque estos pueblos en última existían dentro del imperio. Pero Alemania sí fue prácticamente el gran culpable. Y como ustedes pueden leer, le tocó pagar a los vencedores por haber sido el culpable. Le tocó, además de eso, dejar sus fuerzas militares y a su vez cargar con los costos de la guerra de los demás implicaba que el país se atrasaba de ser una de las principales potencias de Europa a un país atrasado. Bueno, entonces el señor Hitler prometió que eso no iba a ser así y para eso iba a dejar de lado el Tratado de Versalles. ¿Listo? Hitler también prometió darle trabajo a los alemanes. Además, culpó a los judíos de la situación desastrosa que vivía Alemania. Oh, con eso es importantísimo. Los judíos se convirtieron así en el chivo expiatorio del nuevo partido político creado por Hitler, llamado el Partido Nacional Socialista Obrero Nazi. ¿Recuerdan que en el totalitarismo se busca un enemigo externo e interno también? Hitler encontró a los judíos a quien culpar de todo. Decía que los judíos eran los dueños de los bancos y que ellos en la Primera Guerra Mundial habían dejado de apoyar al gobierno alemán del imperio y por eso el imperio no ganó la guerra porque no tenía plata para financiar la guerra. ¿Listo? Entonces le echaba la culpa de eso a los judíos. Bien. ¿Cómo así chivo expiatorio? Aquí por eso hice una diapositiva en torno a eso. Esto es muy religioso. Desde la tradición judía existía un chivo que antes de hacerle un sacrificio a Dios, se sacrificaba un chivo, ¿sí? Y ese era prácticamente insultado, ultrajado, y era el chivo que se le sacrificaba, pero no a Dios, sino primero a los espíritus malignos para que el sacrificio como tal que se le quería dar a Dios no se dirigiese a los espíritus malignos. Entonces ese era el chivo expiatorio, el animal que pagaba por los pecados de todos. ¿Listo? Bien. Entonces, bueno, espérenme antes de que me enrede. Aquí vamos de nuevo.
Yo mostré la diapositiva del chivo expiatorio, no, ¿cierto? No, profe. Se me olvidó, era esta, ¿listo? Avísenme cuando no, a veces no muestro las diapositivas, es que como que me enredo en la proyección de ambas. Entonces, esperen, me va a tocar es... Bueno, ahí están viendo, ¿cierto? Y ahora estoy de nuevo en la diapositiva, ¿cierto? Bien, listo. Estoy de nuevo en el PDF. Entonces, continúo explicando. Recuerden sacar la videollamada, entramos al mismo link. Bien. En 1933, Hitler fue elegido canciller del gobierno alemán, apoyado por partidarios conservadores que temían la toma del poder por los comunistas. Era el menor de los dos males. Hitler era ahora el Führer o líder incuestionable. En menos de un año, el Führer había acabado con los grupos de oposición y en especial con los comunistas. Como cualquier líder totalitario, realizó purgas dentro de su propio partido, ejecutando a quien él tildaba de desleal. Todos debían obedecerle sin cuestionarlo. Proclamó un nuevo imperio, el Tercer Reich, que duraría, según él, 1000 años. Delegó a la policía secreta llamada Gestapo la tarea de acabar con toda persona que no obedeciera al instalar un régimen totalitario. Controlaba todos los aspectos de vida de los alemanes, el gobierno, la educación, la religión. En general, los alemanes lo aplaudían porque les había dado empleo y porque estaba recuperando la grandeza alemana de antaño. Alemania volvía a ser importante en el panorama mundial. ¿Listo? Entonces, Alemania volvía a ser... bueno, aún no voy a pasar a la siguiente diapositiva, sigo leyendo. Creo que eso es claro, continúo. Hitler incendió varias obras públicas para poner a circular el dinero. Construyó autopistas, puentes, parques, vivienda social y abrió fábricas para hacer armamento. Hitler supo utilizar el capitalismo, bajo su control, claro está, ¿no? Por medio de programas de... Ojo lo que les decía, por medio de programas de recreación y ejercicios físicos al aire libre, actividades aparentemente inocentes y recomendables, entrenó a los jóvenes, pues ellos serían sus futuros soldados. Pronto, Alemania, Italia y Japón, todos regímenes totalitarios de derecha, firmaron tratados para combatir como un solo bloque al comunismo soviético. Eran los dos grupos de archienemigos en el mundo. A esta alianza se le llamó los países del eje, Roma, Berlín, Tokio. Después de se aliaron a ellos Bulgaria y Hungría. Los partidos políticos que sobresalían de esta alianza fueron el nacionalsocialismo y el fascismo. Dice Sabine sobre estos dos partidos lo siguiente. El fascismo y el nacionalsocialismo fueron auténticos movimientos populares que, momentáneamente, despertaron una lealtad fanática en miles de alemanes e italianos y hasta sus dirigentes máximos, obviamente cínicos, se engañaron a sí mismos casi en la misma medida en que engañaron a los demás. Como en las cacerías de brujas, el fascismo y el nacionalsocialismo fueron ejemplos lamentables de la histeria que, en tiempos de desmoralización, puede eliminar de la política tanto la inteligencia como la moral. Bueno, como ustedes pueden ver, en este mapa vemos cuál era los países del eje, ¿sí? Pero Japón no sale de aquí, y los países aliados. Francia, Inglaterra y la Unión Soviética se terminan aliando de nuevo contra Alemania una vez más. ¿Listo? Entonces vamos a ver de qué manera. Bueno, y el fascismo y el nacionalismo compartían ciertas características. Ambos eran enemigos del marxismo. Los dos eran socialistas y nacionalistas. Así ninguno de sus líderes fuera socialista. Pero porque si fuera socialista sería algo semejante al comunismo. Bueno, pero solamente eran socialistas de nombre. Pero los remoquetes de socialista y nacionalista les servía a ambos para llegar al poder. Eran atractivos para la población, pues el socialismo, ojo, garantizaba la distribución equitativa de la riqueza y el nacionalismo atraía a los grandes empresarios deseosos de invertir en el extranjero. Se satisfacían así todos los estamentos de la sociedad. Se exaltaban valores como servicio a la patria, la disciplina y la devoción. Casi una idolatría y se condenaba al gobierno parlamentario por ser débil y decadente. Bueno, vamos con la 10ª pregunta. Lea de nuevo el párrafo anterior. ¿Por qué el nacionalismo y el socialismo eran atractivos para la sociedad de la época? ¿Qué beneficio podrían ver la gente en estos regímenes? Ojo, porque en este y en esto indirectamente, que son los beneficios que hace Hitler, pero sobre todo en este está la respuesta, ¿sí? Entonces, como no se las puedo decir, hay que tener claro cuál es la pregunta.
eran atractivos para la sociedad de la época. Entonces ya habíamos hablado de qué tipo de sociedad era la que estamos analizando, ¿sí? Una sociedad que buscaba un líder que lo sacara de la constante crisis en la que estaba. Y a su vez, ¿qué beneficios podría ver la gente en estos regímenes? Ahí están los beneficios que les brindaba este tipo de autoritarismo. Creo que esta pregunta no puedo explicarla más allá de eso, porque si se la explico más, es decirle la respuesta. Y la idea tampoco es esa. Cierro videollamada, conéctese al mismo link y recibo preguntas. Bien, estamos grabando de nuevo después de este pequeño corte. Escucho preguntas, por favor, de la guía. Hasta el momento, si hay alguna duda, tanto en la temática como en la pregunta en cuestión, por favor. ¿Nada? Bueno. Continúo. El factor unificador era la guerra. Por eso ambos gobiernos armaron una economía bélica, es decir, de guerra. Todo era válido, pues para ellos el fin justificaba los medios, lo que ya les había dicho. Ambas ideologías crearon sus propios mitos para exaltar la grandeza de la nación y una sola visión del mundo. Por ejemplo, en Alemania se abogaba por el mito de la pureza de la sangre y la raza aria. Es decir, que los alemanes eran la mejor raza del mundo, que estaban destinados por ser altos, monos, ojiclaros, a colonizar todo el mundo y a mandar sobre los demás que éramos impuros. Bueno, ambas ideologías glorificaban el mito del más fuerte. El más débil era la escoria, es decir, la gran mayoría. Perdón. De la población y había que exterminarlo. Ambos líderes despreciaban a la masa del pueblo que solo obraba por instinto y por voluntad y no con la razón. Por eso el líder apelaba al subconsciente de sus interlocutores, llegando así a hipnotizarlos y utilizaba los símbolos para manejar las multitudes en los mitines. En el caso de Hitler, la raza destructora de la cultura eran los judíos. Por ese motivo, el nazismo se caracterizó por su implacable campaña contra los judíos, el antisemitismo que comenzó en 1935. Les ruego que vean los videos que les entregué ahí. Ahí se ven imágenes de cómo eran los desfiles de los nazis, llenos de símbolos, de un poco de cosas que enaltecían al Partido Nacional Socialista. Igual los desfiles del fascismo, es decir, mostrando la mejor imagen de un gobierno, ¿listo? Y a su vez, como se buscaba un chivo expiatorio, Hitler se aprovechó de los judíos y les hizo un gran daño, no solamente en Alemania, sino en toda Europa, ¿bien? Aquí la pregunta 11. Escriba su reacción al párrafo anterior. ¿Qué opina? ¿Cómo lo hace sentir esas ideas? Bueno, sencillo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que es válido que un país, su aparato principal de desarrollo sea la guerra? ¿Será que es válido que haya una población que se crean los superiores a los demás por sus condiciones físicas y supuestamente ser prácticamente los elegidos a gobernar? ¿Será que hay unas personas que son los de abajo, la escoria, que lo único que merecen es prácticamente ser escupidos nomás? ¿Será que es válido que los gobernantes de turno usen grandes eventos que lo único que buscan es lavar su imagen y demostrar su poder ante los demás? ¿Sí? ¿Qué opinan de eso? ¿Será que es justo todo lo que Hitler hizo con los judíos? Que, repito, no fue nada bueno, fue terrible. Murieron 6 millones de personas inocentes solamente por el odio que Hitler profesó hacia los judíos. ¿Será que eso, qué opinan? ¿Es bueno, malo, justo, injusto? Eso es una opinión personal que ustedes deben desarrollar. ¿Listo? 10. 10. Una vez en el poder, Hitler rearmó a Alemania y amplió las fronteras. Entró a Austria y la anexó. Lo mismo hizo con Checoslovaquia. En agosto de 1939, Hitler firmó sorpresivamente un pacto de no agresión con su enemigo, Stalin, quien no había podido aliarse con países del occidente. Como Stalin sabía que algún día Hitler lo atacaría, firmó este tratado para tener tiempo de armar a la Unión Soviética. Acto seguido, Hitler invadió a Polonia en septiembre de 1939 y Gran Bretaña y Francia inmediatamente le declararon la guerra. Bien, muestro esta imagen ahora sí, que tenía ahí desde hace rato pendiente, que quería mostrar. Espérenme que se me está bloqueando.
a la presentación ya está. Miren, esta es la imagen que quería mostrar. Como ustedes pueden ver, en 1942, en el máximo apogeo del nazismo, porque la guerra comenzó en 1939, casi 20 años después de que hubiese acabado la primera, vemos que en 1942 Hitler alcanzó a avanzarse con prácticamente toda Europa. Todo lo que está con esta cruz es los avances de Hitler. Esto es que prácticamente había un gobierno apoyando a Hitler como tal, ¿listo? Estos son países que no fueron invadidos, pero apoyaban a Hitler, aliados como tal. El régimen de Vichy. Este fue el gobierno que Hitler puso, porque Hitler dominó a Francia también, puso un gobierno francés, pero no era francés, sino era ¿cómo lo digo? Ay, se me fue la palabra. Era un títere. Y entonces estos países eran gobernados por Francia también, pero Italia era el que los manejaba militarmente. ¿Listo? Como ustedes pueden ver. Esto, Italia y esto, Alemania. Esto era de Inglaterra. ¿Sí? Vea, acá está. España sí se mantuvo neutral a la guerra, pues apoyó a Alemania e Italia, pero no se metió en forma en el conflicto. ¿Listo? Portugal creo que tampoco se metió en esta oportunidad en el conflicto. Y la Unión Soviética como gran potencia que terminó enfrentándose contra la Alemania nazi. Bien. ¿Listo? Para que se hagan una idea de la Europa de aquel momento. Bien, continúo. Esto ya, la estrategia militar alemana funcionaba a la perfección. Por medio de ataques aéreos veloces, sorpresivos, llamados Blitzkrieg, guerra de relámpago, derrotó rápidamente a Polonia, Noruega y Dinamarca. Después invadió a Holanda y Bélgica y en junio de 1940 derrotó a Francia. Montó en la ciudad de Vichy un gobierno francés que él controlaba. Los miembros de la resistencia francesa continuaron la lucha y algunos, bajo el mando del general Charles de Gaulle, prepararon desde Gran Bretaña la liberación de su país. Pronto Alemania e Italia llegaron a controlar gran parte de Europa occidental, incluidos los Balcanes y el norte de África, gracias a, al general alemán Rommel, llamado el zorro del desierto. Leo esto y les comento algo. Un país europeo que Hitler nunca pudo conquistar, Gran Bretaña. ¿Se acuerdan el que le mostré de Inglaterra? Su primer ministro Winston Churchill, quien detestaba a Hitler, les hablaba a sus conciudadanos así: defenderemos nuestra isla a cualquier costo, pelearemos en las playas, pelearemos en los muelles, pelearemos en los campos y en las calles, pelearemos en los montes, nunca nos rendiremos. ¿Alguien ha visto Narnia? ¿Alguien ha visto Narnia, chicos? Yo no, profe. Yuri no ha visto Narnia. ¿Alguien ha visto Narnia? Yo sí, profe. Narnia. Adrián, ¿cierto? ¿De qué trata? ¿Alguien me quiere contar de qué trata Narnia rápidamente? Narnia trata de unas criaturas mágicas prácticamente, pero en sí se defienden sobre una soberanía de la bruja blanca, supuestamente ellos, que los quiere conquistar y mantenerlos congelados en un invierno eterno o algo así, no me acuerdo muy bien de la película. ¿Cierto? Cierto que hay 3 películas, ¿no? Narnia, León, la bruja y el ropero, el príncipe Caspian, que es la 2, y esto, se me olvidó la última, que van en el buque estelar. El barco. ¿Cómo el barco qué? Iban en un barco, no me acuerdo, Esa. pero estaban en un barco. Bueno, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Ellos qué son o qué? En la 1, al final de la 1 se convirtieron en príncipes y reyes. Pero volvieron a la tierra porque ellos van a un mundo de fantasía que en un primer momento atraviesan es por un armario, ¿cierto? Sí, señor. Y luego es que están en el subterráneo y ahí logran ir, ¿no? Y la última, si no me equivoco, es por un cuadro, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, resulta y pasa que Narnia, junto al Señor de los Anillos, fue escrita en la Segunda Guerra Mundial. Creo que el Señor de los Anillos es la primera. Y Narnia
ese contexto o esos niños son niños ingleses. Recuerden la primera que los niños están en la ciudad y se van ¿para dónde? Se van para el campo. ¿Por qué? Huyendo de los bombardeos alemanes. Y la segunda y la tercera también trata de Inglaterra siendo atacada aún por los alemanes o en medio de la guerra. ¿Listo? Para que como que conecten esa partecita de la película si algún día la vuelven a ver. Es en la Segunda Guerra Mundial cuando es escrita esa novela. Bueno, o sea, los niños cuando están en la Tierra están en la Segunda Guerra Mundial. Cuando pasan a Narnia, obviamente es otro espacio, otra temporalidad. ¿Listo? ¿Ven? Que quede claro eso. Sigo leyendo. Y así fue. Hitler atacó a Londres con su fuerza aérea. Los ingleses no se rindieron, por el contrario, su espíritu de lucha aumentó. En junio de 1941, Hitler decidió invadir a la Unión Soviética. Y este fue el comienzo del fin. Las tropas alemanas sitiaron a Leningrado, cuyos habitantes padecieron lo indecible, hasta que el general Invierno vino a rescatarlos. Esto también le pasó a Napoleón, ¿no? El invierno ruso, que alcanza temperatura de varios grados bajo cero, mató a cientos de miles de soldados alemanes. El grupo de aliados ahora se componía principalmente de Gran Bretaña, Francia, la URSS y China. ¡Ojo! Escriba la lista de países invadidos por Hitler y controlados por Alemania e Italia y la lista de países que reaccionaron. Entonces, de aquí para atrás, ustedes deben sacar la lista de países que fueron invadidos. Primero por Alemania, que está en esta primera parte, ¿cierto? En estos párrafos. Desde aquí hasta aquí está todo lo de Alemania. Y lo de Italia está arriba. Lo de Italia sí toca ir a la parte de Italia. ¿Sí? Búsquenla acá. Vean, recuerdan cuando acá. En esta parte está. Bueno. Entonces ténganlo. Además, yo en la clase se los expliqué, ¿no? Ahí está también el video si necesitan volver a verlo. Bueno. Listo. Entonces, continúo. Que ya casi acabó. ¿Ven? ¿Cómo era la Europa nazi? Era un verdadero infierno si uno no era ario, es decir, si uno no era un alemán, sobre todo con las características que buscaban los alemanes, blancos, altos, monos, ojiclaros, miembro de la raza pura y perfecta. Los demás hombres pertenecían a una raza inferior. Hitler odiaba a los judíos, semitas, no arios, los gitanos y aquellos que tenían malformaciones. Al principio los obligó a vivir en guetos o zonas de concentración dentro de la ciudad. Aquí hay un apunte. A los judíos se les obligaba a portar la estrella de David en amarillo, cosida en su ropa para que fueran identificables. Así las fuerzas de ocupación nazi podían controlarlos y saber si estaban en un lugar permitido o no. Sobre todo esto hay muchas películas, muchachos. Yo sé que ustedes han visto, por ejemplo, El niño de la pijama de rayas, ¿sí? Hay muchas películas que muchas veces dan, y es ese contexto el que estamos hablando, ¿sí? Lástima que por tiempo y que obviamente no estamos presencialmente, no podemos, porque si estuviéramos en clase, la promesa sería que a final de periodo estaríamos viendo una película sobre esto, que nos permite contextualizar. Bien, entonces, los judíos fueron poco a poco hacinados, de vivir en sus casas, los encerraron en un sector con unas condiciones de salubridad terribles, y finalmente los terminaron llevando a esto, a campos de concentración, donde eran explotados laboralmente y finalmente asesinados. Ve a esas personas flacas aguantando hambre, esperando solo que los mataran prácticamente. Terrible. Después Hitler decidió hacerlos desaparecer del todo. Se dio lo que él llamó una solución final. Envió a los judíos e indeseables a campos de exterminio en Polonia y Alemania, Auschwitz, Treblinka, Dachau, entre otros, donde los mataba obligándolos a ducharse en recintos cerrados que en realidad eran cámaras de gas. Después cremaba los cuerpos, a otros los obligaba a trabajar hasta morir de hambre. La deshumanización nazi no tuvo límites. A este genocidio se le ha llamado holocausto para recordar la historia bíblica donde un holocausto, ya te doy la palabra, Adrián, era una ceremonia religiosa en la cual se sacrificaba un animal quemándolo en honor a Dios. Los nazis mataron alrededor de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Te escucho, Adrián. Sí, Adrián. ¿Qué era eso de cremándolos o algo así? Gracias. Sí, resulta y pasa que como los alemanes no podían matar a todo el mundo a tiros porque era más grotesco y gastaban mucha munición, se idearon una especie de cámaras como duchas
Entonces, llegaban y metían a la gente y le decían que es que las iban a bañar a desinfectar, ¿sí? Y en esas duchas lo que hacían era botarles veneno. Y la gente moría como ratas, terriblemente, envenenándose ahí, ¿sí? Y los cuerpos los sacaban y los cremaban, los quemaban, ¿sí? En hornos, para no dejar restos y para no generar contaminación, ¿listo? Entonces fue una maquinaria terrible en donde se creó un sistema para matar gente y un sistema eficiente que mataba a la gente y no dejaba prácticamente rastros de la persona. Entonces muy terrible lo que terminó convirtiendo este proyecto de este señor Hitler en ese aspecto, ¿listo? Bien. Como ustedes pueden ver, aquí está señalado los diferentes campos de concentración. Hay más, ¿sí? Pero todos los campos de concentración que el nazismo terminó ubicando a lo largo y ancho de Europa. El más famoso, Auschwitz, el más grande, el más famoso de todos. ¿Listo? Guetos también, ciudades en donde se hacían grandes barrios solo para judíos, donde se encerraban, en donde normalmente cabían 10.000 personas, metían 100.000 personas, por ejemplo. Entonces la gente vivía sin nada, no alcanzaba la comida. O sea, era terrible lo que estaban haciendo los alemanes con esa población, ¿listo? Y a su vez están ubicadas diferentes masacres, principales trayectos de los trenes que todos finalmente conducían a Auschwitz o Mauthausen, ¿verdad? En donde llevaban la gran mayoría para ser eliminados. ¿Listo? ¿Queda claro? Terrible, un sistema de muerte fue lo que crearon los nazis en ese aspecto. Bien, entonces es una foto de cómo ellos, las condiciones que estaban, ahí no están tan mal, pero me gusta más la que trae la misma guía, donde ustedes pueden apreciar las condiciones en las que fueron encontrados los prisioneros. Vea, vea. Dígame, ¿esas personas están bien alimentadas? No. Los calviaban para limitar para que no tuvieran piojos, ¿no? Vean la ropa con las que los vestían, prácticamente. Y en Europa que hace frío. Bueno, continúo. A todas estas, ¿qué está haciendo los Estados Unidos? Como de costumbre, colaborando secretamente con los ingleses. Les enviaban dinero y armamento, pues su presidente Franklin Delano Roosevelt decidió que su país era el arsenal de la democracia. Pero la población estadounidense se rehusaba entrar en otra guerra mundial. Ellos querían ser un país neutral y permanecer aislados. Ya la primera le había traído muerte y destrucción a Europa, y Estados Unidos, a pesar de que no tuvo una participación tan activa, le permitió ser la potencia en un mundial, pero tuvo costos económicos. Estados Unidos, la población no quería meterse, pero finalmente terminó metiéndose en la Segunda Guerra Mundial. ¿Listo? ¿Cómo? Leamos a continuación. Sin embargo, eso no era lo que quería Roosevelt, quien veía con horror el auge de regímenes totalitarios en Europa y Asia. Japón, otra dictadura totalitaria dirigida por los militares, había invadido a China, Indochina y varias islas del Pacífico. El servicio secreto de Estados Unidos le informó a Roosevelt que Japón iba a atacar la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. Roosevelt no lo impidió porque sabía que si en efecto sucedía, tendría argumentos para declarar la guerra. El 7 de diciembre de 1941, Japón y su fuerza aérea con sus pilotos kamikazes suicidas atacó la sexta flota en Pearl Harbor y la hundió. Inmediatamente el Congreso declaró la guerra contra el Japón y a los 4 días, Alemania e Italia, aliados de Japón, le declararon la guerra a los Estados Unidos. Toda la sociedad estadounidense se preparó para la guerra, enviando armamento, provisiones, soldados, aviones, submarinos y cuanto fuera necesario. Resulta y pasa que, como lo dice ahí el texto, Estados Unidos no había entrado directamente a la guerra y ya llevan 3 años, pero después del ataque de los japoneses decidieron entrar. Esa es la isla que fue atacada en la mitad del Océano Pacífico, entre América y Asia. Está Hawái, las islas de Hawái, como ustedes pueden ver. En una de esas islas, Estados Unidos tenía su principal flota marina ahí estacionada. Japón, con sus aviones, fue y bombardeó esos barcos que estaban indefensos prácticamente porque estaban estacionados y destruyó esa flota. Con eso hizo que Estados Unidos entrara a la guerra, porque al atacar era porque le quería quitar las posesiones de las islas que Estados Unidos tenía en toda esta zona que también tenía. ¿Listo? Bien.
Entonces, ¿cómo entró Estados Unidos? Vamos a seguir leyendo. Los aliados planearon entonces su estrategia conjunta para derrotar a los países del eje. Churchill, primer ministro inglés, Roosevelt primero y después su sucesor Truman, presidente de Estados Unidos, y Stalin, líder soviético, se reunieron varias veces en Casablanca, en Yalta y en Potsdam en 43 y los dos en 45 para planear la estrategia para derrotar a Hitler y cómo repartir el mundo una vez triunfara. Churchill desconfiaba de Stalin, ellos se daban entre sí. Roosevelt era el mediador. Como ustedes pueden ver, por eso Roosevelt estaba en el medio, ¿no? Este era el primer ministro inglés, el dirigente soviético y el presidente de los Estados Unidos en la mitad. ¿Listo? Y Hitler no aceptaba, Hitler no aceptaba que iba perdiendo la guerra y al parecer se estaba enloqueciendo. Los soviéticos derrotaron a los alemanes en la ciudad de Stalingrado, hoy en día Volgograd, sobre el río Volga, la batalla más sangrienta de la historia donde habían ido a buscar recursos petroleros. Después de esto, los aliados retomaron a Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Noruega, los países de los Balcanes e Italia. Guerrillas italianas capturaron a Mussolini en 1943 y lo asesinaron en 1945. Fuerzas aéreas soviéticas llegaron triunfantes a Berlín en mayo de 1945, mientras que Hitler acababa con su vida en 30 de abril de 1945 y Alemania se rindió incondicionalmente. En Asia, bueno, con esto fue el fin de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial en Europa. En 1945, finalmente, los soviéticos llegan a Berlín y los aliados han recuperado prácticamente toda Europa y Hitler supuestamente se termina suicidando y con eso termina la Segunda Guerra Mundial. En Asia, sin embargo, la Segunda Guerra Mundial continuó. En Asia, los Estados Unidos sostuvieron batallas cruentas y macabras en tierra, mar y aire en muchas islas del Pacífico contra los japoneses. Finalmente, en agosto de 1945, arrojaron 2 bombas atómicas contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en las islas japonesas para no tener que sacrificar más soldados estadounidenses. Bueno, resulta y pasa que Estados Unidos realmente no fue solo por eso. Estados Unidos fue porque le daba miedo que los soviéticos que estaban en esta zona ya iban avanzando a llegar a Japón y ellos estaban en todas estas islas. Acá hay un resto de islas chiquiticas, todo esto son islas, casi todo. Entonces, los Estados Unidos dijeron, no, no podemos dejar que los soviéticos lleguen primero, necesitamos que los japoneses se rindan a nosotros, porque ganar isla tras isla era muy complicado porque iban a perder muchas vidas de soldados norteamericanos y se iban a demorar más. Entonces, decidieron usar algo que habían descubierto recientemente y era el poder atómico. Y usaron esas 2 bombitas. Así, una era Little Boy, esa, pequeño niño, y la otra Fat Man. Una era de uranio, a base de uranio, la otra a base de plutonio, 2 elementos radioactivos. Esas 2 bombas generaron una fusión nuclear cuando caían y al caer generaron eso. En un momento una bomba mató 200.000 habitantes, la otra 300.000 habitantes en la otra ciudad. Vean cómo se veía la foto de la bomba lanzada, la radioactividad que emanaba y todo lo demás, y toda la desolación que dejó prácticamente. Todo lo destruía, todo lo quemaba a temperaturas semejantes a la del sol, donde caía y sus alrededores. El golpe de radiación también dejaba a las personas heridas y muertas al momento. Bueno, entonces con estas 2 armas, como que todos, Estados Unidos como que se metió duro, ¿no? Demostró su poder atómico y todos los demás países se quedaron quietos, dijeron, no, aquí ya hay una nueva arma y Japón inmediatamente se rindió, aunque los japoneses ya estaban buscando rendirse, pero estaban buscando los medios, pero no habían logrado cómo, pero con eso ya inmediatamente, incondicionalmente se rindieron. Bueno, con eso termino la explicación de diapositivas, termino de leer y con eso creo que cerraría la explicación de la clase de hoy. En la Segunda Guerra Mundial murieron más de 75 millones de personas. Ojo, mientras en la primera, ¿cuánta gente murió? Como alrededor de 20, las cuales 38 millones fueron víctimas europeas civiles. Al final, Europa y Asia estaban arrasadas y en ruinas, material, económica, espiritual y psicológicamente. Todo por la necedad, ojo, y la ambición de unos pocos y poco cuerdos
con una ambición insaciable de poder. Bueno, sin embargo, este fin de la guerra era solo un espejismo, pues estaba a punto de iniciarse otro tipo de guerra, una guerra más sutil. Bueno, eso lo veremos después en la posterior Guerra Fría si alcanzamos a ver. Entonces, después, en 1946, este fue el mapa que finalmente quedó de Europa. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, Alemania quedó dividida en dos y demás países surgieron, se consolidaron. Bueno, Polonia, el 20 que Checoslovaquia ya existía y así sucesivamente. Bueno, finalmente, estimados estudiantes, ¿hay alguna pregunta? Los escucho. No, señor, profe. Bueno, fue algo larga la videollamada, pero es una temática que es muy rica en contenido, es muy interesante y es importantísimo al menos verla un poco porque nos permite entender cómo hemos llegado al día de hoy como colombianos, como habitantes de este planeta en general. ¿Listo? Y nos permite entender la geopolítica actual. Si no hay más preguntas, voy a cerrar ya la videollamada. Bueno. Bien. No siendo más, les deseo lo mejor. Que tengan una feliz tarde. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.